Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? No se olviden poner, como siempre, su nombre en el chat grupal. eh, y vamos a ir Eso. continuando desde donde estábamos, ¿no? Aquí en Julian. A ver más, sigan los compañeros. Estamos viendo qué es lo que señala acerca de la relación entre moral y derecho, ¿no? Ya habíamos visto que le inyecta un carácter sociológico a la concepción o al concepto del derecho, ¿verdad? Y también las características de la validez, del consenso que pasa por el, la armonización de las normas o del derecho positivo con los valores sociales y bueno, lo que señalan las costumbres, ¿no? Y lo socialmente aceptado en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, y cuando habla de moral y derecho, señala que, bueno, la moral solamente regula de manera general la interacción, ¿verdad? Y que, bueno, es además subjetiva, ¿no? Y eh, organiza las comunidades jurídicas, ¿no? Mientras que digamos, las reglas, llamémosle las normas jurídicas, ¿no? Eh, eh, organiza las sociedades también, pero en condiciones históricas determinadas, ¿verdad? Cuando la historia, cuando el contexto y las condiciones necesitan ser normadas, ¿verdad? Entonces señala que se norma a sí mismo, ¿no? La historia, ¿no? Entonces, Quiero un... por ejemplo, ya habíamos señalado que, bueno, en principio, ¿no? Lo primero que ha surgido es el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces todos eran nómadas y todo bien, ¿no? Eh, caminaban, recolectaban, caminaban y alguna vez a alguien se le ha ocurrido asentarse y cuando se le ha ocurrido asentarse después han puesto unas piedras y ha dicho esto es mío, ¿verdad? Y es el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, eh, nosotros no podían, digamos, perturbar esta condición y también empezó a poner sus mojones, ¿no? Sus piedritas y, bueno, la historia misma se ha regulado a sí misma, ¿verdad? Ha surgido esta condición y también ha surgido la necesidad de que se regule y ahí ha nacido el derecho de propiedad, ¿verdad? Con todos los límites que existe, porque si no, eh, no existiría no hubiera surgido una regulación, pues todos se habrían matado entre sí, ¿verdad? Porque tú puedes decir que eso es de vos, pero yo no tengo obligación de respetar lo que tú dices, ¿verdad? A mí me vale que tú digas que sea de vos solamente porque has puesto tus cuatro piedritas, ¿verdad? Tal vez yo creo que es de mí, ¿no? Entonces, así el, el derecho, ¿verdad? Es, regula condiciones históricas determinadas de una sociedad, ¿no? Y la moral establece, perdón, regula eh, conexiones de interacción general, no en condiciones determinadas, sino de manera genérica. Ahora, por otro lado, también habían dicho que las normas morales se descubren, ¿no? Mientras que las normas del derecho positivo se construyen, ¿no? Que era lo que estábamos acabando de explicar al final de la clase. Y Jürgen Habermas sí, sí concibe, acepta los derechos, la existencia de los derechos subjetivos, pero no los concibe como derechos naturales, ¿verdad? O sea, no los concibe como vigentes en todo tiempo, ¿verdad? Sin caducidad, o sea,
eso quiere decir que estaba vigente desde antes, de antes y va a estar vigente para siempre por todos los tiempos de los tiempos, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa concepción del derecho, de los derechos naturales, no la acepta, porque señala que no puede anteceder los derechos subjetivos, o sea, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho al acceso a los servicios básicos, ¿verdad? No pueden, no pueden haber aparecido antes de que la soberanía popular, ¿no? Entonces, digamos, en mérito a la soberanía popular, ¿verdad? Eh, nos hemos organizado, hemos escogido autoridades y nos regulan, nos regulamos y además eh, nos autodeterminamos, ¿verdad? Y el, normamos nuestras conductas. Así que el, esto en mérito a que también se establecen algunas atribuciones a las personas o derechos, ¿verdad? O facultades, ¿no? Entonces, si no, se hubiera dado así en ese orden, ¿verdad? Primero, la expresión de la soberanía popular, entonces no podríamos estar hablando de derechos subjetivos, ¿verdad? Entonces, no los toma de manera tan trascendental, ¿no? Pero sí acepta que existen, pero posterior a la soberanía popular, ¿verdad? Entonces, porque siempre estamos tomando en cuenta la interpretación histórica de los hechos, ¿no? Entonces, el contexto en algún momento dado ha, eh, ha establecido mediante la soberanía popular la necesidad de la existencia o de la tutela de estos derechos por parte de las autoridades de los estados, ¿no? Entonces, no puede tener ese carácter tan trascendental, ¿verdad? De, sin tiempo y lugar, ¿no? Ahora, establece que el principio de la soberanía popular se expresa en el derecho de comunicación y participación, ¿no? Entonces yo tengo que poder expresarme y tengo que poder participar en la administración de la sociedad, que asegura la autonomía pública de los ciudadanos, el imperio de la ley por su parte en aquellos clásicos derechos fundamentales, ¿no? O sea, el imperio de la ley se expresa en esos derechos fundamentales que garantiza la autonomía de los ciudadanos, ¿no? Y se legitima de este modo como medio para asegurar la autonomía privada y pública. Entonces, el derecho es legítimo siempre y cuando, ¿no? Asegure que tú ejerzas tus libertades de manera privada, ¿no? O sea, cada uno, ¿verdad? Yo mis libertades, vos tus libertades y coexistan, ¿verdad? Y también las libertades públicas, ¿no? La autonomía privada para que en forma paritaria se asegure la existencia de esta autonomía privada y también de la autonomía pública, ¿no? O sea, de nuestras instituciones, ¿verdad? Ahora, no, esto es lo que señala Jürgen Habermas, ¿no? Ese es más positivista y con un carácter sociológico, ¿verdad? Pero como hemos visto, sí acepta o habla de derechos subjetivos, se refiere a ellos, ¿no? Dentro de su concepto o su concepción del derecho, ¿no? Ahora vamos a ver lo que señala otro autor, ¿no? Ronald Dworkin, que ya no habla del derecho, digamos, como un conjunto de normas, ¿verdad? Ya no habla del derecho como algo subjetivo, sino que intenta definir al derecho desde la aplicación a los casos concretos que tienen que resolver los jueces. Entonces, Ronald Dworkin pertenece a un modelo a una escuela del derecho anglosajón, ¿no? No del derecho romano, ¿no? Porque eh, tiene su modelo, ¿no? Tiene un modelo, digamos, jurisprudencial, ¿no ve? Todo todo el esquema gira
en torno a la aplicación del derecho en los casos concretos, ¿no? O a la aplicación judicial del derecho, como señala la diapositiva, ¿no? Entonces, eh, analiza el derecho o el fenómeno jurídico desde el caso concreto, o sea, desde el choque de intereses, desde lo que se resuelve en lo forense, ¿verdad? Ante los tribunales. Entonces, tiene mucho que ver para Dworkin, ¿verdad? Desde esta aplicación del caso concreto, ¿verdad? Eh, Tiene mucha relevancia lo que es la interpretación, ¿verdad? Porque no podemos hablar de aplicar el derecho al caso concreto si no vamos a realizar una tarea interpretativa de manera extensa, ¿verdad? Entonces, el, para Dworkin, ¿verdad? Esta tarea interpretativa es también de vital importancia y significa interpretar para él, mostrar el elemento interpretado, o sea, exponer todas sus características, hacerlo explícito y al mismo tiempo justificarlo, ¿verdad? Al mismo tiempo tiene que dar las razones de su existencia, ¿no? Ahora, esta para Dworkin, ¿no? La tarea de los jueces tienen que realizarla, ¿no? De manera eh, interpretativa de la norma, ¿no? Ya no tiene que ser, digamos, una aplicación al pie de la letra o algo positivista, ¿verdad? ¿No? Sino que ya se habla de, digamos, de técnicas interpretativas y de interpretación de lo que, eh, de lo que llegamos digamos, a establecer como ese conjunto de normas y reglas, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a interpretar al caso concreto y cómo se aplica y cuál sería la mejor solución, ¿no? Desde esta interpretación y dar nuestras razones para justificarlo, ¿verdad? Tenemos que mostrar el elemento interpretado y al mismo tiempo tenemos que justificar, ¿no? ¿Cuál es nuestro razonamiento? Entonces, los jueces lo que tienen que hacer con sus resoluciones y sus sentencias, ¿no? Es tratar de establecer o de exponer que la interpretación que ellos están dando, ¿verdad? Eh, de las características del caso y de la norma aplicable y la aplicación de esta se ajusta, ¿no? Mejor a los hechos relevantes de la práctica y provee una mejor justificación de la misma, ¿no? Entonces, la, eh, la resolución del juez tiene que estar también fundamentada y eh, de manera doctrinal, legal y fáctica, ¿no? Tiene que tener todo una parte, digamos, extensa de considerandos, ¿verdad? De normativa, en su caso también de jurisprudencia y de doctrina, ¿no? Para que eh, pueda justificar, ¿verdad? La interpretación que está proponiendo y la resolución que está estableciendo para el caso concreto, ¿no? Y con digamos, con este razonamiento, con esta justificación que hace, con esta interpretación, tiene que llegar, o todos tienen que llegar a la conclusión que es la mejor resolución que podía haberse establecido, ¿no? En todo caso, como hemos dicho, igual cabe la apelación, ¿no? Entonces, lo, como quiere entender el derecho Ronald Dworkin, es desde el punto de vista de la práctica interpretativa, ¿verdad? Interpretando las normas para su aplicación en el caso concreto, ¿no? Entonces, el derecho constituye un claro ejemplo de concepto interpretativo, cuya cuestión central consiste en determinar cuándo está justificado utilizar la fuerza pública contra aquellos que no cumplen con las exigencias que se les ha impuesto, ¿no? Entonces, si el juez determina que es justificado utilizar la fuerza pública,
tiene que dar razones, ¿verdad? Para establecer esta utilización de la fuerza, o sea, tiene que justificarlo, ¿verdad? Y eso se llama eh, argumentar, ¿verdad? Y argumentar es dar razones, ¿no? Y dar razones de qué? De su interpretación de la norma y su aplicación al caso concreto, siempre tomando en cuenta el caso concreto, ¿verdad? Ya no estamos tomando en cuenta como punto central el conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Sino estamos, bueno, Ronald Dworkin toma en cuenta como punto central el caso, ¿verdad? La aplicación en la tarea interpretativa hacia el caso concreto. Entonces, su método de interpretación obtiene resultados a partir de una combinación de la crítica y de la creación, o sea, parte de un principio según el cual se le atribuye un sentido o un valor a la praxis social desde la perspectiva de los operadores jurídicos, ¿no? Tiene que establecer, ¿no? De acuerdo a todo un razonamiento, ¿no? Porque de acuerdo a a las normas, los principios, los valores, ¿no? Esa práctica social puede o no ser considerada como aceptable, ¿no? Entonces es tarea del juez justificar por qué se está considerando aceptable o inaceptable y justificarla de manera que no quepe ninguna duda, o sea que eh, la sociedad en su conjunto esté de acuerdo con esta resolución, ¿no? Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Ofrecer razones, o sea, justificar, en otras palabras, argumentar, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, ¿verdad? Ronald Dworkin eh, sale lleva el derecho o concibe el derecho más allá de la esfera normativa, más allá del conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente, que están vigentes en un tiempo y lugar determinado y que tienen carácter coercitivo, ¿no? Entonces, para Ronald Dworkin, el derecho, ¿verdad? Aparte de componerse, de estar compuesto de este conjunto de normas y reglas, ¿no? También está compuesto por valores que las reglas establecidas pretenden desarrollar o pretenden, digamos, proteger o guardar o garantizar, ¿verdad? Entonces, cada una de estas reglas tiene un valor o un principio que le subyace, así dice la doctrina, ¿no? Entonces, hay que encontrar cuál es el principio o el valor subyacente a la regla que estamos examinando para poder interpretar, justificar, ¿verdad? Y argumentar en un sentido. Entonces, en aquellas sociedades en que se ha desarrollado la actitud interpretativa frente a la práctica del derecho, puede analizarse a partir de tres etapas interpretativas, ¿no? El, acá, de acuerdo a nuestras sentencias constitucionales y los autos supremos del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Se viene desarrollando desde hace tiempo ya el, una actitud interpretativa, ¿verdad? Y entonces podemos analizarla a partir, dice, de tres etapas de la interpretación. La etapa interpretativa, la etapa eh, preinterpretativa, interpretativa y postinterpretativa, ¿no? En la preinterpretativa se trata de calificar el objeto y calificarlo como perteneciente a un género. En el caso del derecho, el objeto viene constituido por distintos materiales jurídicos que conforman la práctica, ¿no? Entonces, eh, vamos a calificar el objeto interpretado, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es determinar a dónde pertenece, ¿verdad? Estas reglas o en este caso, el objeto que vamos a interpretar, ¿no? Pertenece a dónde? Al derecho de familia, pertenece a, a la filosofía jurídica, pertenece al derecho civil o pertenece al derecho penal, ¿no? Entonces, tenemos que
determinar a qué género pertenece, ¿no? Y dentro del derecho, ¿verdad? El objeto que vamos a interpretar, que es el derecho, está constituido por diferentes materiales jurídicos, dice que son diferentes. En otras palabras, está diciendo diferentes reglas o diferentes normas jurídicas que conforman la práctica jurídica para poder dar una resolución también a un caso concreto, ¿verdad? Ahora, en la segunda etapa, en la etapa interpretativa, hay que averiguar cuál es el sentido de la práctica social, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuáles son los principios que rigen y que eh, apuntan hacia ciertos propósitos, ¿verdad? Que en una sociedad determinada, ¿no? Los principios y los valores y los fines comunes o de bien común son diferentes para cada sociedad determinada, ¿no? Entonces hay que intentar eh, averiguar cuál es el sentido de esta práctica social o de estos principios, ¿no? Que sirven como, estos principios y valores que sirven como fundamentos, ¿no? De lo socialmente aceptable. Entonces, en esta etapa el concepto es el concepto clave, dice el Ronald Dworkin, es la adecuación entre el sentido descubierto a través de cada interpretación y los materiales identificados previamente como jurídicos, ¿no? Entonces hay que adecuar, ¿no? Nuestra interpretación a, y los materiales identificados como jurídicos, o sea, las normas y reglas, a estos principios y valores que, que están socialmente aceptados, ¿verdad? Por eso el concepto clave es la adecuación, ¿verdad? Y en la etapa postinterpretativa, lo que hace es, digamos, de acuerdo a nuestra, a la interpretación y a la adecuación, ¿verdad? De esta interpretación a los valores y principios de la sociedad, ¿no? Vamos a, eh, vamos a desarrollar diferentes teorías en esta etapa, ¿verdad? Para poder ver cómo se adecua de mejor manera, ¿verdad? Nuestra interpretación a los principios, ¿verdad? Y cuál de estas interpretaciones puede ser la que mejor se adecue a, a estos principios socialmente aceptados y así resolver de mejor manera el caso concreto. Entonces, vamos a tener varias teorías de dónde elegir y en esta etapa postinterpretativa vamos a tener que eh, elegir una de entre todas aquellas teorías que hayamos podido desarrollar, ¿no? Y así vamos a intentar ofrecer la mejor interpretación de las normas o del derecho positivo, de las normas y reglas o materiales jurídicos, como le llama Ronald Dworkin, ¿verdad? Para poder aplicarlo a los casos también concretos, ¿no? Entonces, en esta etapa interpretativa existe una relación entre el derecho y la moral, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de adecuación con los principios y los principios son siempre subjetivos y morales y se utilizan para juzgar la eficacia de las teorías, ¿no? Para decir que esta teoría es válida o no es válida de acuerdo a esos principios, ¿verdad? Porque a eso nos queremos adecuar, ¿no? Entonces, estas tres etapas, ¿verdad? La preinterpretativa, ¿no? De donde se identifica el género, la interpretativa y donde se averigua cuál es el sentido de estos valores, de estos principios, y la postinterpretativa, donde se escoge una teoría de entre las que haya surgido para
resolver de mejor manera o aplicar de mejor manera el derecho, ¿no? De acuerdo a nuestra interpretación. Pero bueno, sí, con todo esto, ¿verdad? Con todo este razonamiento, el, con todas estas, esta etapa, con toda esta hermenéutica interpretativa, con sus etapas preinterpretativa, interpretativa propiamente y posinterpretativa y su adecuación, ¿verdad? El juez no puede de todas maneras resolver así el caso concreto, ¿verdad? Porque no bastan las reglas que están positivadas para poder, para poder ofrecer una interpretación que resuelva el caso, ¿no? Si no se puede, pues entonces no hay que esperar a que exista una norma, ¿verdad? Pero no es como los positivistas que dice, ya, si las reglas positivas no alcanzan, ¿qué hay que ir? ¿A dónde hay que ir? A las directrices económicas y políticas, ¿no? Entonces Ronald Dworkin dice, no, no hay que tomar en cuenta las directrices económicas y políticas, sino que cuando el juez no pueda resolver de acuerdo a las reglas, nos vamos a ir a los principios para resolver los casos que él denomina como casos difíciles, ¿no? Que son aquellos casos que generan dificultad para la aplicación indiscutida de las reglas o del derecho positivo, ¿no? Entonces, cuando se presente eh, alguna dificultad en la aplicación del derecho positivo, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a los principios, ¿verdad? Y los principios ya estamos empezando a hablar a separarse del positivismo y empezar a tener una concepción más just naturalista, ¿no? Del, del derecho que se basa más en los principios que en las reglas, ¿verdad? Entonces, si no existen reglas, tiene que aplicarse los principios, pero ahora estamos viviendo en una etapa en que los principios y los derechos son justiciables en cualquier instancia judicial, así que eh, si una regla, ¿verdad? O una norma eh, en su aplicación va a afectar algún principio, algún valor, algún derecho, entonces, en todo caso, tiene que aplicarse una interpretación que tutele ese derecho y que deje de lado la interpretación positiva. Entonces, eh, señala también como, bueno, establece algunas diferencias entre los principios y las normas, ¿no? Y la más importante es que las normas se aplican o no se aplican. Él dice se aplican a todo o nada, ¿no? Se aplican o no se aplican, ¿no? Pero los principios no es que se apliquen o no se apliquen, ¿verdad? Sino que lo que hacen los principios es dar razones para decidir en un sentido determinado y su enunciado no determina las condiciones de su aplicación, ¿no? No dice, en caso de que, eh, en caso de que no declares hasta el 20 hasta el 30 de abril vas a tener 1000 UFBs de sanción, ¿no? No señala las condiciones de su aplicación, sino que solamente dan razones para decidir en un sentido determinado, ¿no? Eh, Toda persona tiene derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, si te está afectando tu derecho a la educación, pues, o de algún niño, entonces eh, no se aplicará ese enunciado determinadamente, pero se tutelará, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estas razones o a estos sentidos que dan los principios, ¿no? Que a diferencia de las normas que determinan condiciones para su aplicación, ¿verdad? Son enunciados de dos clases distintas, ¿no? Ya es 6:30, ¿no? Vamos a quedar ahí. Nuestro examen es de este viernes en 2 viernes más, así que tenemos que sumar algunos trabajos más, por lo que, bueno, ya se los he apartado eh, un pequeño control de lectura, ¿no? Al respecto y se los voy a subir en el transcurso, digamos, hasta la próxima clase para que puedan hacer con el plazo de una semana y luego podamos hacer un trabajo más
para tener, eh, para calificar los 15 puntos de los trabajos prácticos, ¿no? Entonces, quedamos ahí, ¿no? Solo nos ha faltado ver un poquito Robert Alexi, que ya parte de esta interpretación de principios, pero él habla solo de principios, ¿no? Que los principios son todo, así que, bueno, vamos a llegar ahí, ahí vamos a terminar y luego vamos a seguir con las otras lecciones que nos faltan, ¿no? Hasta antes del segundo parcial. Entonces, nos vemos en la clase del viernes y les voy a subir todo el material a la plataforma. Hasta luego. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Alicia.